Okay, so everyone, good morning. Welcome to the English That Works 2 Learning Activity 2 Pastime. So today we're going to talk about a very important aspect in English. We are going to talk about past actions. Past actions are or is a main structure in the English structure itself. Because, well, when we talk about past actions, if you don't know how to do it, maybe people will not understand what you say. So, we're going to talk about past times today. Entonces, buenos días a todos. Bienvenidos a la actividad de aprendizaje número 2, tiempos pasados, o el tiempo pasado, que es lo que vamos a ver el día de hoy, past times. Le doy la bienvenida a Diana, Emanuel, Beth, John y Miguel, que se encuentran acá conmigo en la videoconferencia. Les estaba comentando que había tenido una serie de, tenía más que todo un percance con Blackboard Collaborate, que es la aplicación que uno descarga al computador, y no me estaba dejando iniciar sesión sino hasta que se actualizara. Entonces, el problema que tuve, pues ya lo pude resolver y aquí estamos presentes todos. Entonces, vamos a ver y vamos a hablar de un tema que es muy importante porque cuando hablamos de acciones pasadas, mucha gente se confunde con los verbos regulares, con los verbos irregulares, con las expresiones de tiempo. Hay veces que combinan las expresiones de tiempo del pasado con el presente y así sucesivamente. Ahora, no vamos a profundizar tanto en el tema porque es un tema largo, ¿sí? Pero sí vamos a tratar de cubrir aquella parte básica que nos va a permitir hablar sobre acciones en el pasado sin ninguna dificultad. ¿Ok? Entonces, Miguel dice, nice day, buddies. Entonces yo voy a colocar good morning. Values. Se me fue para acá. Aquí está. Good morning, values. Ok. Listo. Entonces, comencemos. Entonces, past simple, ¿para qué sirve? El past simple se utiliza para hablar de acciones pasadas que han finalizado en un momento concreto del pasado. Entonces, cuando yo digo, ellas hablaron ayer, él caminó a su oficina, la acción se realiza en el pasado, no tiene ninguna trascendencia estructuralmente hablando y en su significado no tiene ninguna trascendencia en el presente o en el futuro. Es una acción que inició y terminó en el pasado. Cuando ellas hablaron ayer, esa conversación ya finalizó el día de ayer. Ahora, es indeterminado ese ayer porque no nos indica ni una hora. Ayer pudo haber sido en la mañana, en la tarde o en la noche, pero no nos especifica aquí si fue a las 11:59 de la noche, por ejemplo. Todavía era ayer, ¿cierto? Ahora, si uno quiere especificar eso, pues uno puede utilizar horas o puede utilizar franjas del día. Él caminó a su oficina. Aquí no tenemos una expresión de tiempo que nos indique a qué hora fue que caminó a su oficina. Solo tenemos una idea vaga de que caminó a su oficina y seguramente era en horas de trabajo, ¿cierto? Pero eso también es relativo porque hay personas que comienzan a trabajar a las 8. Hay personas que empiezan a trabajar a las 7, otras a las 6 de la mañana, u otras que comienzan a trabajar en la noche, 7, 8, 9, 10 de la noche. Entonces, aquí lo que nos indica es qué tan pasado es el verbo como tal, el verbo hablar y el verbo caminar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, continuemos. Para formar el pasado simple en inglés hay una serie de reglas.
gramaticales que nos va a permitir realizar eso. Entonces, miremos los verbos que están acá. El verbo visit, que es visitar. En los verbos que no son irregulares, sino que son regulares, los verbos regulares se le agrega una ed o una d al final para formar el pasado simple. Es así que visit se convierte en visited. Si se pueden dar cuenta aquí en visited, y voy a utilizar acá un trazo. No se preocupe, Blanca, no se preocupe. Aquí en visited se le agregó una ed. Aquí está, ed. Al verbo live, que es vivir, termina en e. A esos verbos que terminan en e, le agregamos solo una d. Porque ya tiene la e al final, ¿cierto? Entonces, live se convierte en live. Y arrive, que es una A-R-R-I-V-E, se convierte en arrive. Una pregunta, ¿se escucha mucho eco cuando hablo? Bueno, continuemos. Sí, se escucha mucho eco, pero se escucha bien. ¿Pero se logra escuchar bien? Ok, correcto. Listo. Si es que, como le estaba diciendo, yo me mudé de lugar y estoy en un lugar mucho más espacioso, mucho más claro, mucho más cómodo. Y bueno, tengo dificultades ahora con el eco, pero bueno, ahí lo iremos trabajando. Ok, entonces, aquí entonces arrives se convierte en arrived. Ahora, hay unos verbos como drop que, bueno, Emanuel me dice que tiene problemas y Miguel también, pero Blanca, Diana, los demás me han dicho que se escucha bien. No sabría decirle cuál es el problema entonces. Permítanme ver. Perdón. Vamos a ver. Ok. Perdón. Vamos a continuar. Perdón, me dio tos. Listo. Drop. Entonces tenemos un verbo como drop, que es dejar caer, que termina en una consonante antecedida por una vocal simple, una sola vocal. Tenemos el verbo travel, que tiene una consonante al final y una una vocal antecedida, una única vocal. Y tenemos el verbo prefer, que termina en R y está antecedido por una vocal. A estos verbos lo que hacemos es duplicarle esa última consonante. Entonces, tenemos drop, que es dejar caer, y a ese verbo lo que hacemos es que le duplicamos la P, que es la consonante, y se convierte en dropped, doble P más la ED. Es necesario colocar la ED. ¿Ok? La D es necesario colocarla. Listo. En travel también ocurre lo mismo. En preferred también ocurre lo mismo. Se duplica. Permítame, yo he dicho varios, permítame un momento a ver si puedo colocar una diadema.
¿Me pueden escuchar? ¿Pueden escucharme en este momento? ¿Mejor? ¿Me están escuchando mejor? Acabo de conectar una diadema. Bueno, entonces, esa es la mejora que pude realizar en el momento. Vamos a continuar a ver qué sucede. Entonces, repito, visit, visited. Solo se le agregó ed. Live, lived. Solo se le agregó la d. Arrive, arrived. Solo se le agregó ed. Drop, dropped. Se le duplicó la p, que es la última consonante, y se le agregó ed. Travel, traveled. Se le duplicó la l. Prefer, preferred. Se le duplicó la l. Entonces, siempre que tengamos, o la regla general que tenemos es que una vez colocamos o tenemos un verbo que lo queremos pasar al tiempo pasado, termina en consonante antecedido por una sola vocal, le duplicamos esa consonante. ¿Ok? Bueno, continuemos. Ahora, estos son los verbos regulares. Con el verbo to be ocurre algo totalmente diferente. El verbo to be es ser, estar o tener, dependiendo de lo que de su uso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé si acá me deje, pero lo voy a hacer aquí. Por ejemplo, I am a teacher. Muy bien, tenemos I am a teacher. Voy a hacerlo un poco más grande para que ustedes lo puedan ver. I am a teacher. El verbo, ese es el presente con el verbo to be. Y el pasado sería I was a teacher. They are teachers. They were teachers. Y he is a teacher. He was a teacher. Vamos a colocarlo acá un poco, vamos a saltarlo. Sí pueden verlo, ¿cierto? Pueden ver las frases que estoy formando acá. Muy bien, perfecto. Entonces, si se pueden dar cuenta, aquí está el presente. I am a teacher. Si lo quiero pasar al pasado, I was a teacher. Si lo quiero pasar al presente, they are teachers. They were teachers. He is a teacher. He was a teacher. Entonces, aquí se cumple esto. Am, is, are. Entonces, si es am, is, pasa a was, y el are pasa a were. Así como lo colocamos aquí en este ejemplo que está acá. Muy bien. Para que lo tengan presente. Ahora, el verbo to be, uno puede, I am, yo soy, o I am, yo estoy, o I am, yo tengo. Cuando yo digo que tengo frío, I am cold. Cuando yo digo que tengo hambre, puedo decir I am hungry. I am hungry. Y ahí estoy diciendo tengo hambre.
Entonces, se pueden utilizar de esas tres maneras el verbo to be. Y con todos los pronombres. Ahora, recuerden que los pronombres, en inglés, ¿cuáles son esos pronombres? I, you, we, they, he, she, it. Son 7 pronombres en total. Nosotros en español tenemos más pronombres que en el inglés. Pero ustedes deben solo aprenderse 7 pronombres. En el inglés, I, you, we, they, he, she, it. ¿Ok? El he, el she y el it van siempre con el es. El I siempre va con el am. Y el you, we, they van con el are. Es por eso que ustedes tienen aquí I am a teacher y en el pasado I was a teacher. Es por eso que aquí el they va acompañado con el are. They are teachers. Y es por eso que se cambia también al pasado, they were teachers. He is a teacher, porque el he va con el is. Y al cambiarlo al pasado, he was a teacher. Es sencillo, realmente no es complicado, pero para que lo tengan allí presente. ¿Ok? Entonces, recapitulación. Se le agrega ed o de a los verbos para formar el pasado, en los verbos que son regulares. Cuando tenemos una consonante, cuando el verbo termina en e, se le agrega solo una d. Cuando el verbo termina en consonante antecedida por una sola vocal, se duplica esa consonante, como lo tenemos acá en los ejemplos. Para el verbo to be, también es un auxiliar y es un verbo especial. Hacemos lo que tenemos aquí presente. El am y el is se convierte en was y el are se convierte en were. Muy bien. Yo creo que hasta ahí estamos claros. Vamos a continuar. Porque ahora viene algo interesante. Ahora vamos a encontrarnos con los verbos. Perdón, vamos a comenzar con la pregunta. ¿Cómo se hace una pregunta en inglés en el pasado? Es muy sencillo. Cuando nosotros hacemos una pregunta en el presente, utilizamos el do y el does. Entonces, yo voy a hacer una pregunta, voy a colocarla acá. Does she play football? Eso es presente. Vamos a hacer otra pregunta con otro. Do they play football? Do I play football? Vamos a alargarlo un poco, a engrandecer un poco la fuente. Y esta es una forma del presente simple. ¿Juega ella fútbol? Vamos a colocarlo acá. ¿Juega ella fútbol? Esta pregunta de aquí. Do they play football? ¿Juegan ellos fútbol? Do I play football? ¿Juego fútbol? ¿Juego yo fútbol? Esa es la forma como nosotros hacemos las preguntas en el presente simple. Si se pueden dar cuenta, son auxiliar que es does y do. No vamos a tocar esta temática, es solo para darle una breve introducción a la forma como se hacen las preguntas en pasado simple. Entonces, hay veces que es necesario hacer una contextualización de esto para que puedan entenderlo de una manera más simple. Entonces, de una manera más simple se los explico. Auxiliar does, pronombre she, verbo play y complemento fútbol. Algo interesante, en inglés no abrimos la pregunta, es decir, no utilizamos este signo de interrogación que es para abrir la pregunta. Solo utilizamos el de cierre. Es muy raro ver, y lo he visto, cuando una persona, pues, y tengo toda la certeza que esa persona se preocupa mucho por la puntuación
digamos por escribir bien. Entonces me parece excelente que una persona, incluso acá en inglés, utilice el signo de interrogación para abrir la pregunta, pero en inglés no lo hacemos, solo utilizamos esta, es decir, esta no, solo esta, de acá, ¿ok? Para hacer una pregunta. Por eso acá, si se dan cuenta, solo tenemos este signo de interrogación acá, y por eso también acá, y acá, y acá. Ahora, entonces aquí tenemos auxiliar does o auxiliar do, tenemos el pronombre, pronombre, verbo, verbo, complemento, complemento. Igual acá, auxiliar do, pronombre, verbo, complemento. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que para formar el pasado simple también vamos a utilizar un auxiliar. Pero adivinen que es un poco más sencillo hacer el pasado simple que el presente simple. ¿Por qué? Porque en el presente simple tendremos que aprender los dos auxiliares. Es el mismo en realidad, pero son dos palabras diferentes. Entonces, tenemos aquí el does y tenemos el do. En el pasado simple solo utilizamos el did para todos los pronombres. Mírenlo. Did. Pronombre, you. Verbo, walk. Y yo le podría agregar un complemento a esa pregunta, pero vamos solamente para que identifiquen las partes básicas y fundamentales que sirven para formar el pasado simple, que es un auxiliar, que es el did, un pronombre o un sujeto, porque podemos cambiar el you, lo podemos cambiar por un nombre. Juan. Bueno, eso sería en tercera persona. Si le vamos a preguntar a una persona directamente, bueno, sí, obviamente utilizamos el you, pero si vamos a preguntar acerca de María, o de Juan, o de mis papás, o de tus papás, o de el profesor, o los estudiantes, o del científico tal, o del escritor tal, o del inventor tal, ¿cierto? Podemos cambiar ese you y cambiarlo por otro nombre, o lo podemos cambiar simplemente por un nombre. Entonces, la pregunta es, ¿did you walk? ¿Caminaste? ¿Caminaste? Ahora, es una pregunta muy corta, pero sirve como base para que ustedes puedan entender cómo se forma el pasado simple. Entonces, repito, auxiliar did, pronombre o sujeto y el verbo. El complemento, después hablamos del complemento. Ahora yo les doy unos ejemplos y allí trabajamos esos complementos, ¿ok? Entonces, muy bien, allí lo tenemos. Ahora, voy a borrar estos ejemplos que están acá. Mejor no, porque me dejó las manchas. Pero bueno, vamos a crear una nueva página. Vamos a abrir un cuadro de texto acá hacia la derecha para que se pueda ver, porque he visto en las grabaciones que se corre el espacio, no sé por qué. Pero hay que mirar a ver cómo cuadramos esa parte. Lo voy a colocar acá en la derecha. Entonces vamos a armar unas frases y vamos a colocar su debida pregunta. Yo tengo un ejercicio más adelante, ¿sí? Que es este. Es muy sencillito. Y este que está acá. Pero, pensándolo mejor, en lugar de hacer este ejercicio que está acá, vamos a hacer este que está acá, que me parece que es mucho más apropiado para lo que queremos hacer en este momento. Entonces, miren el ejercicio que vamos a hacer. Y ya lo hemos visto. Tenemos el verbo play. Vamos a ver otro verbo. Vamos a buscar los verbos que están acá mejor para que tengamos. Entonces aquí tenemos visit, live, arrive, drop, travel and prefer.
Vamos a utilizar 4 de esos verbos. Y travel. Entonces, con estos 4 verbos vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio consiste en lo siguiente. Yo hago una frase en pasado y ustedes hacen una pregunta. Después yo hago una frase en presente y ustedes la convierten a pasado. A ver si comprendemos esta temática. Entonces, I played football yesterday night. Le vamos a hacer la pregunta a esa oración. Entonces, aquí tenemos estas preguntas, tenemos estas frases. Listo, entonces aquí tenemos estas 4 oraciones, estas 4 frases. Pueden colocarlo en el chat si lo desean. ¿Cómo harían ustedes la pregunta de la primera? Vamos a enumerarlas para que no haya pierde. Listo. Entonces, de la primera, ¿cómo haríamos la pregunta de la primera? Vamos a ver quién me lo escribe primero en el chat y lo colocamos. Recordemos que vamos a iniciar con el did, ¿cierto? Entonces vamos a ver quién se me mide. El primero que lo escribo acá. Contando. 5. Muy bien, Diana. Ok, vamos a ver. Did you play football yesterday night? Muy bien, did you play? Oh, me faltó una D acá. Did you play football yesterday night? Correcto, esa es la forma correcta de hacer la pregunta. Muy bien. Did you? ¿Por qué? Cuando nosotros preguntamos con el you, respondemos con el I. Es decir, contexto en español. Si yo te pregunto, ¿jugaste fútbol ayer en la noche? Uno responde, sí, yo jugué fútbol anoche. O sí, jugué fútbol anoche. ¿Ok? Si yo pregunto con el you, se responde con el I. Vamos a hacer el segundo. ¿Quién hace el segundo lo más rápido que pueda? Muy bien. Vamos a ver. Did you visit Cartagena 2 years ago? Muy bien, John. Ese era. Did you visit Cartagena 2 years ago? Muy bien, esa es la forma correcta. Igual, me falta la D. Vamos a colocarla. Listo, muy bien. Ahora, ¿quién hace la tercera? Vamos a ver, ¿quién lo hace primero? Muy bien. Did you arrive home at 7 p.m.? Muy bien. Did you arrive home at 7 p.m.?
Y aquí ustedes se dieron cuenta de algo y Diana me escribió enseguida la siguiente y ya les hago una aclaración acá que no lo había hecho, pero ustedes lo están haciendo muy bien. Muy bien, Diana. Did you arrive home at 7 p.m.? Y el último, ¿quién es el último? ¿Quién lo escribe rápido? 5, 4, 3, 2, 1, 0,5, 0,3, 0,2, 0,1, 0. Ahí lo voy a hacer. Did. Muy bien. Did you travel to the U.S. in 2006? Muy bien. Y así son las preguntas que hay que hacer. Y ustedes hicieron algo excelente aquí. Cuando nosotros hacemos las preguntas con el did o con el auxiliar, con cualquier auxiliar, el verbo va en su forma infinitiva. Miren, travel, arrive, visit, play. No es necesario colocarle el ed o la d al final del verbo cuando hacemos la pregunta, porque el auxiliar did nos indica que es en pasado. Es por eso que no se le coloca. Entonces, muy bien, porque acá viendo el ejercicio y viendo el chat como lo hicieron ustedes, todos, absolutamente todos lo hicieron muy bien. No se confundieron con esto. Entonces, me parece excelente. Listo, hicimos el pasado simple con los verbos regulares. Eso fue muy sencillo. Continuemos, ahora sí. El it con qué va, con el was o were. Ahí lo van a escribir enseguida. Was o were. El it. A ver, ¿quién lo dice? 1, 2, 3. ¿Quién? Was, muy bien. El we con qué va. Was o were. 1, 2, muy bien, con el were, we were. El you con qué va. You con qué va. El you va con el were. They con qué va. They were, muy bien. El he, ¿con qué va? Was. El you, ¿con qué va? Were. El she, ¿con qué va? Was. El I, ¿con qué va? Was. Muy bien, listo. Muy sencillo esa parte. La tienen clarita. Eso es importante. La tienen bien clarita. Y por último, bueno, por último no. Ya pasamos a una parte de los verbos irregulares, pero acá simplemente vamos a hablar de la forma afirmativa. Entonces, si la forma afirmativa es I worked, you worked, we worked, they worked, she worked, he worked, it worked. La forma negativa la hacemos con el did not, que es la forma larga, y el didn't, que es la forma contracta. Es lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, en el didn't, que es esta parte de aquí, en el didn't, el not se une con el did, formando una sola palabra, se omite la o del not, y se coloca un apóstrofo. I didn't, you didn't, we didn't, they didn't, she didn't, he didn't, it didn't. Y así se forma la negación. Y la pregunta ya lo sabíamos. Auxiliar, pronombre, verbo. Did I work? Did you work? Did we work? Did they work? Did she work? Did he work? Did it work? Muy bien. Así concluimos la parte de los verbos regulares. Pero resulta que tenemos unos verbos irregulares. Bueno, vamos a mirar qué son esos verbos irregulares.
Resulta que tenemos aquí el verbo regular, se le agrega la ed, por ejemplo, o la d, dependiendo del verbo. Si tenemos dance, se convierte en danced. Ya lo vimos, ¿cierto? Se le agregó la d. Pero cuando el verbo es irregular, no sigue estas reglas gramaticales. No las sigue. ¿Qué se hace en ese caso? Tenemos un listado de verbos que hay que aprendernos. Lo más bonito. Entonces tenemos sing, que su pasado es sang. Solo nos vamos a aprender en primera y segunda columna de los verbos que están en el pasado. Entonces, miren este listado tan bonito que tenemos acá de verbos irregulares para aprendernos. ¿Cuáles son los que deben aprenderse ustedes por el momento? Tenemos la forma infinitiva, que es la forma natural del verbo, y tenemos el pasado simple, aquí lo dice. Entonces, por ejemplo, del be es was, were. Del do, está aquí, es did. ¿Cierto? Si tenemos el verbo go, el pasado es went. Y solo nos vamos a aprender estas dos columnas. Porque la columna del pasado participio, que es la que sigue, esa verde que está allí, no nos la vamos a aprender en el momento, porque eso es para el empleo de otras estructuras gramaticales, que no es bueno que nos pasemos directamente a ellas por una sencilla razón. Se pueden llegar a confundir. El pasado simple o el pasado participio lo utilizamos para estructuras como una voz pasiva, o un futuro pasivo, o un presente perfecto, o un pasado perfecto, o un pasado perfecto continuo, y así sucesivamente, o un futuro perfecto. Entonces no nos vamos a complicar con esa parte. Nos vamos a aprender solo estas dos primeras columnas, que son la azuleja tipo morado, y esta que es como un rojo tirando a rosado, ¿cierto? Es la única que nos vamos a aprender. Esta verde de acá, no. Es decir, la tercera columna, no. ¿Ok? La tercera columna, no. 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 Por el momento. ¿Ok? Entonces, recuerden que ustedes pueden pausar, pueden adelantar, pueden detener la videoconferencia en la grabación si a ustedes les gustaría mirar esto. Más adelante, cuando esté lista la grabación de esta videoconferencia, yo la voy a publicar y también voy a enviarles un anuncio indicándole que la videoconferencia ya está lista para que ustedes la puedan ver en YouTube o dentro de la plataforma misma. Listo, entonces hemos dado fin. Las preguntas para estos verbos irregulares es igual a las preguntas que se hacen con los verbos regulares. ¿Qué es lo que cambia? La respuesta, porque el verbo entonces ya no va a tener ed o d, sino que vamos a utilizar el que está acá. Entonces, si está el verbo become, que es convertirse en, este de aquí, el tercero, become, entonces, para responder el pasado no es become, sino became. ¿Ok? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Tenemos 2 minutitos para hacer preguntas. Sí, Alexander, muy bien. I woke up at 6 a.m. I didn't wake up at 6 a.m. Muy bien. Es correcto, está muy bien realizada esa pregunta. ¿Y Beth tiene preguntas? Entonces tenemos un minutico más para
darle fin a esta videoconferencia. Muy bien, perfecto. Es correcto, en la pregunta lo que modifica el tiempo es el auxiliar till. En la pregunta. En la afirmación lo que cambia el tiempo verbal es el verbo. Pero en la pregunta sí lo hace el auxiliar. Y esto ocurre con todos los auxiliares, incluso en el pasado simple, o en el presente perfecto, etc. Muy bien, muchachos, muchas gracias por estar, muchachos y muchachas. Gracias por estar acá presente en esta videoconferencia, se les agradece de verdad mucho su participación. Hicieron un muy buen trabajo, un excelente trabajo. Espero que esta semana sea para que cosechen muchos éxitos con toda la actitud de ganar, de vencer, de salir adelante y bueno, a seguir aprendiendo inglés. Thank you very much for being here and I hope that you have a wonderful day. Para salirnos, simplemente nos vamos a las pestañas de arriba, colocamos en ayuda, salir de sesión y en archivo, salir, para que pueda generar la grabación. Muchas gracias y feliz día. Gracias a ti, Blanca, también. Muchas gracias.